Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente TV. En esta oportunidad contamos con el honor de tener con nosotros al doctor Jaime Rodríguez Arana, profesor destacado del área de Derecho Administrativo, catedrático de la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, con quien trataremos importantes cuestiones acerca de su especialidad. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! ¡Somos dominicanos! Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy está lleno de gala porque contamos con la presencia de un invitado internacional. Se trata del profesor Jaime Rodríguez Arana, un especialista en Derecho Público, un connotado hombre de academia, profesor de la Universidad de Coruña, de España, y tenemos unas referencias extraordinarias del profesor Jaime Rodríguez Arana, también un gran colaborador de República Dominicana que ha contribuido de manera determinante en todo el proceso de formación de las leyes que se han impulsado en nuestro país, tendente a fortalecer, incluso crear la nueva jurisdicción contencioso administrativa en nuestro país, es decir, el derecho del ciudadano frente a la administración, porque indudablemente en República Dominicana en los últimos años hemos experimentado un gran desarrollo en materia de este tipo de derechos ciudadanos, y el profesor Rodríguez Arana ha sido un protagonista de primer orden, sobre todo en asesorar a la República Dominicana en estos grandes adelantos jurídicos que hemos experimentado en los últimos años. De manera que hoy Principalmente nos sentimos sumamente honrados en contar con la presencia del profesor Rodríguez Arana. Profesor, un placer tenerlo por aquí. Profesor, hablando de su especialidad, que son muchas, pero Derecho Público, y sobre todo los grandes aportes que usted nos ha dado en República Dominicana, con la experiencia que usted ya tiene en nuestro país, por las visitas que nos has hecho y sobre todo por la discusión en la que usted ha estado inmerso en República Dominicana, ¿cómo usted ha visto el desarrollo, sobre todo de la jurisdicción contencioso administrativa, y cómo se ha desarrollado en República Dominicana desde que iniciamos este proceso de institucionalización y modernización del Estado en nuestro país? Pues la verdad es que efectivamente he venido en bastantes ocasiones, o en algunas ocasiones al país. Estoy muy a gusto en este país, tengo muchos amigos en este país. Este país, en la materia del derecho administrativo, es un país que ha sido receptivo a las nuevas tendencias del derecho administrativo y afortunadamente pues va superando algunas inercias y algunas resistencias del pasado, y que sin embargo en República Dominicana
creo que se puede decir sin ningún tipo de rubor ni ningún tipo de complejo que tiene una legislación en materia de derechos de los ciudadanos de vanguardia. La Ley 107 de 2013 es incluso el precedente de un documento iberoamericano que es la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, y en ese sentido creo que aporta una visión nueva de un derecho administrativo, como usted decía, del ciudadano, derecho del poder público, que digo yo, del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. Y en este sentido, además de esta ley de los derechos de los ciudadanos, como usted comentaba, la jurisdicción contenciosa administrativa es básica, y en la Constitución de la República Dominicana creo recordar que es una de las jurisdicciones que se señala con una relevancia que invita a pensar en una especialización, una jurisdicción especializada, porque el derecho administrativo es una rama del derecho público, es derecho, las categorías del derecho, el contrato, el acto jurídico, la responsabilidad, son categorías que estudiamos todos los profesores, también del derecho administrativo, pero del derecho civil, del derecho privado. Lo que ocurre es que cuando se aplican a la administración, cuando está presente la administración, hay una serie de reglas, una serie de principios, una serie de singularidades que tienen que ver con la presencia del interés general, que reclaman un conocimiento especializado. Entonces, que en el país haya una jurisdicción que esté integrada o que pueda estar integrada por jueces que tienen un conocimiento real de esta disciplina, creo que es muy importante para garantizar que el ciudadano va a tener pues unos jueces y tribunales que efectivamente están en las mejores condiciones para poder aplicar ese derecho del poder público para la libertad solidaria. Porque la idea del privilegio, la prerrogativa y el poder, que es una idea que surgió cuando nada menos que la Revolución Francesa alumbra pues las nuevas ideas sobre el Estado de Derecho, el Estado liberal. Claro, el tiempo pasa, ¿verdad? Y ahora estamos en el Estado social y democrático de derecho, y eso quiere decir, entre otras cosas, que los valores del Estado social y democrático de derecho tienen que aplicarse, porque la Constitución tiene eficacia directa sobre la realidad. Y los jueces, porque la Constitución vincula a todos los poderes del Estado, tienen también que conocer la Constitución y aplicar esos valores del Estado social y democrático de derecho. Desde ese punto de vista, yo creo que el país tenga una jurisdicción especializada y que pueda seleccionar jueces y disponer de tribunales con un conocimiento cabal de esta materia es una garantía para los ciudadanos, porque la Ley 107 establece el derecho a la buena administración y una serie de derechos que lo integran, hasta 32 derechos subjetivos, que uno detrás de otro son muchos derechos, si se quiere pensar así, pero que garantizan que el ciudadano podrá impugnar muchas decisiones de la administración, actos expresos, actos presuntos, actos tácitos, inactividades, omisiones, vías de hecho, es decir, toda la panoplia de posibilidades que existen en lo que es la voluntad de la acción del poder público se podrán llevar a los tribunales, y siempre que el ciudadano entienda que la administración actúa de forma parcial, inequitativa, subjetiva y en plazo irrazonable, o cuando, como consecuencia de ello, no se motivan adecuadamente las decisiones administrativas, cuando un ciudadano va a una dependencia pública y le dicen que tiene que iniciar un peregrinaje administrativo a otras dependencias de otras administraciones, de otra naturaleza, porque hay un derecho en esa norma que dice que no se le han de pedir al ciudadano documentos que obran en poder de la administración, con independencia de que donde vaya sea la del Estado, la nacional o la provincial o la local. Es decir, que dispongan ustedes de una jurisdicción especializada creo que es una garantía de una buena administración y también conocimiento para el Estado de que sus decisiones van a ser controladas en unos estándares y con unos patrones de calidad realmente exigentes. Bueno, don Jaime, yo por mi parte es un gran honor, lo reitero, que usted esté aquí en este programa. Ahorita fuera de cámaras, pues hablábamos de que el profesor Rodríguez Arana fue uno de los autores, de los redactores de la Ley 107-13. Y usted hablaba ahora mismo precisamente de algo que bueno, es una novedad para los dominicanos.
y es ver ya plasmado como un derecho subjetivo el derecho a la buena administración. El artículo 4 de la ley lo establece y bueno, lo desarrolla en un sinnúmero de derechos. Usted en sus ensayos pues ha tratado mucho este tema del derecho a la buena administración. ¿En qué consiste este derecho a la buena administración? ¿Cuál es su origen y cómo llega entonces a plasmarse en la ley 107-3? Es una muy buena pregunta porque pareciera que ahora cuando se habla tanto de la buena administración es que hubiéramos hecho un gran descubrimiento y que antes no había obligación de la buena administración. Y la realidad es que incluso en los siglos XIII, XIV, XV, la Baja y la Alta Edad Media, los bandos de los alcaldes en la península ibérica, por ejemplo, hablaban del buen funcionamiento de los servicios. Desde que hay administración, como decía Oriu, se habla de la necesidad de su reforma continua y se habla de que tiene que producir en normas y en actos resultados que mejoren la vida de los ciudadanos. Y esto ahora, en el mundo en que vivimos, y quizá como consecuencia de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Persona de Niza de diciembre del año 2000, ahí es donde, digamos, hay un punto de inflexión porque el defensor del pueblo comunitario de la Unión Europea es consciente ya entonces, luego viene el año 2007-2008 y la crisis devastadora que estamos sufriendo, pero ya entonces empieza a vislumbrar que hay todo un fenómeno de mala administración que afecta fundamentalmente a la insensibilidad del aparato público frente a los derechos de los ciudadanos y al mal manejo de los caudales públicos y de los fondos públicos en los negocios jurídico-administrativos. Y en sus informes al Parlamento Europeo empieza a teorizar también sobre esta materia. Entonces se le ocurre expresar la idea de que hace falta una buena administración. Claro, la buena administración es un principio de organización y de la actuación administrativa, es una obligación inherente a los poderes públicos y es un derecho ciudadano. Tiene esta triple funcionalidad. Se puede ver y se puede analizar desde estas tres perspectivas. Si convenimos en que en ese momento, en los años última década del siglo pasado y principio de este siglo, como consecuencia de los procesos de elaboración de la Carta Europea, es cuando cobra vigencia toda esta reflexión. Claro, aquí en América creo que la primera norma que reconoce de una manera clara la existencia de la buena administración como derecho fundamental es la de ustedes. Incluso me he enterado en estos días que el propio Tribunal Constitucional del país lo ha reconocido porque, entre otras cosas, el derecho fundamental a la buena administración es simplemente darle al ciudadano el papel central en el sistema político que el ciudadano tiene. Por ejemplo, en algunas exposiciones de motivos de la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos se dice que el ciudadano ya no es un sujeto inerte, mero receptor de bienes y servicios que de una forma graciosa vienen desde la cúpula, desde arriba a abajo, y que se otorga al ciudadano que muchos de ellos se llama súbdito, administrado, gobernado. Ya esas expresiones, digamos, aunque en los libros y manuales, en el sentido técnico jurídico, la expresión administrado, pues tenemos que saber que tiene un significado, que tiene una historia. Yo realmente ya en mis clases hablo de ciudadano, me parece que hablar de gobernado y de administrado tiene poco sentido en un modelo de Estado social y democrático de derecho. Y a raíz de eso se empieza a hablar en Europa del derecho a la buena administración. Los tribunales y cortes supremas, después del Tratado de Lisboa 2007, incorporan como derecho interno ya la Carta y, por ejemplo, el Tribunal de la Corte Suprema del Reino de España está diciendo reiteradamente que una expresión del derecho a la buena administración es el derecho del ciudadano, por ejemplo, a que se motiven sus decisiones. Ahora, si tuviéramos que decir qué es el derecho fundamental a la buena administración, así de una manera breve y de una manera telegráfica, podemos utilizar la definición que hace el artículo 41 de la Carta Europea o podemos utilizar la definición que hace la Carta Iberoamericana. La Carta Europea es más lacónica y dice que el derecho fundamental a la buena administración es el derecho de todo ciudadano de la Unión Europea a que las decisiones públicas se realicen de forma equitativa, imparcial y en plazo razonable. Y la Carta Iberoamericana habla de que el derecho fundamental a la buena administración es el derecho que asiste a todos los ciudadanos iberoamericanos a que las decisiones de las administraciones públicas sean objetivas, equitativas, racionales
y dictadas en el plazo razonable. Y luego, tanto la Carta Europea en menor medida y la Carta Iberoamericana en mayor medida, y ustedes creo que incluso van más allá que la Carta Iberoamericana, porque aquí creo que son 32 los derechos que se deducen del derecho a la buena administración, pues hay una recopilación que yo creo que tiene un sentido pedagógico para que el ciudadano sepa realmente cuáles son las características que debe estar presentes en la actividad administrativa. Y entonces habla del derecho a la motivación, de un derecho muy importante que es el derecho a la tutela administrativa efectiva. Nosotros, los juristas y los abogados, hemos estudiado siempre la tutela judicial efectiva como principio, derecho fundamental, pero nos hemos olvidado en alguna medida que mientras el ciudadano está en relación con la administración también está sometido a la ley y al derecho. Y hay una tutela administrativa efectiva, que es un derecho que forma parte, el derecho a la responsabilidad de la administración, a que responda cuando ocasiona daños o perjuicios a los bienes o derechos de los ciudadanos. El derecho a la información pública también es un derecho componente del derecho a la buena administración. El derecho a que no se nos pidan documentos que ya obran en poder de la administración, que es un derecho muy prosaico, parece de poca relevancia, pero que es revolucionario. Así es. Sí. Si va un ciudadano a un ayuntamiento y ahí ese ayuntamiento está intercomunicado con la Administración del Estado, con el Ministerio de Hacienda, de Trabajo, y con unos simples botones, porque están los archivos intercomunicados, ya le resuelven todos los problemas, claro, ese ciudadano se va contento. Pero si le dicen esto que Mariano José de Larra ya escribía hace muchos años, ¿no? Vuelva usted mañana o inicie el peregrinaje y el calvario administrativo de oficina en oficina, vaya a tal sitio, va al sitio y le dice, bueno, pues aquí no es, aquí no es que ha llegado tarde, venga. Claro, esto en el estado que vivimos moderno. Y hay un no derecho a ser tratado de forma cortés también. Y asesorado. Y asesorado también. Que son derechos que yo creo que también, como no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que a estas alturas ya de la historia de la humanidad no hay nada nuevo bajo el sol y estas cuestiones periódicamente han sido objeto de la preocupación de los profesores. La virtud que tiene este derecho a la buena administración es que sabe recopilar en un conjunto de derechos y principios algo que a veces está disperso en toda normativa y que ahora también para el ciudadano, si se le explica bien, si se difunde esta ley. Sé que están haciendo manuales de procedimiento para los funcionarios y creo que también hace falta que la sociedad civil, que el ciudadano conozca, quizá pues, en forma de, no sé, de una difusión coloquial para que sepa exactamente los derechos que tiene, porque así es más fácil que la administración conozca mejor sus obligaciones y los ciudadanos sus derechos. Hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención, ahora que lo escucho a usted conversar sobre este tema del derecho a la buena administración. Y es que se me parece de alguna manera a una especie de debido proceso sustantivo. Sí, es como si existiera, digamos, en un sentido mucho más amplio, en este caso, este derecho a la buena administración contiene dentro el derecho al debido proceso administrativo. También no sé si usted... Sí. De hecho, incluso en la norma dominicana, en la Carta Iberoamericana, uno de los derechos que colofón del derecho a la buena administración es el derecho al debido proceso, el derecho a las garantías en el procedimiento administrativo de que el ciudadano va a ser escuchado, va a ser tutelado y cualquier decisión que se adopte en el curso del procedimiento va a tener conocimiento de ella, se va a poder defender. Es decir, que el derecho al debido proceso, que ustedes han trabajado en América mucho más que nosotros en Europa, porque nosotros el derecho al debido proceso más bien lo planteamos en los términos del derecho a la tutela judicial, en este caso a la tutela administrativa. Y creo que es una expresión americana muy correcta, técnicamente que se entiende muy bien lo que quiere decir y que supone algo que está en la base de todas estas normas y que tiene que ver con, claro, el gran concepto, que es un concepto no solamente es filosófico ni ético, es un concepto jurídico, que es el de la dignidad del ser humano. Que a mí me gusta, parafraseando a algunos autores clásicos, decir, y en la clase dedico bastantes horas a glosarlo con ejemplos y con algo de historia del pensamiento político, que la dignidad del ser humano tiene tal calibre y tal relieve jurídico que se yergue y se levanta omnipotente y todopoderosa frente a cualquier intento o embate del poder político financiero por laminarla o derribarla. Entonces, si estamos convencidos de que esta es la gran aportación del Estado de Derecho, como yo creo que es, lógicamente ese ciudadano tiene que tener una posición central en el sistema jurídico. Lo que pasa es que hasta ahora
por muchas razones que no son del caso entrar en ellas y que conocemos bien, bueno, la realidad es que el ciudadano a veces lo espera todo del Estado, pero no toma la iniciativa o no tiene la preparación o no tiene el conocimiento suficiente para reclamar y exigir sus derechos. Pero estoy de acuerdo con su apreciación acerca de la equiparación que se puede hacer entre el derecho a la buena administración y el derecho al debido proceso. Profesor, hemos visto que con el tiempo el derecho administrativo no solo ha venido adquiriendo una preeminencia fundamental a nivel de lo interno, es decir, de los países, en España, en toda Europa, y ya fíjese que en América Latina, República Dominicana y otros países, ya la preeminencia del derecho del ciudadano es una realidad. Pero esto se ha ido expandiendo de tal magnitud que ya se está hablando en nuestros días del derecho administrativo global, porque indudablemente el mundo está asignado por la globalización de la economía y la apertura de mercados, y es una realidad que cada día las fronteras van desapareciendo, porque se crean los bloques comerciales. Por ejemplo, ya en América Latina, en el caso específico de República Dominicana, tenemos recién hace unos años, firmamos el DR-CAFTA con los Estados Unidos y América Central, pero ustedes en Europa tienen la Comunidad Económica Europea, y también esa Comunidad Económica Europea ha ido produciendo alianzas y abriendo mercados incluso con otros países latinoamericanos y otras latitudes. De manera que también eso ha contribuido a que ese derecho administrativo global haya alcanzado una nueva dimensión. ¿Cómo usted define el fenómeno, el desarrollo de esa nueva rama del derecho administrativo? Es una buena pregunta también, porque efectivamente la dimensión transnacional o internacional o global del derecho administrativo, que ahora vemos que tiene una gran actualidad, está en su germen, está en su origen. Y no solamente como rama del derecho público, sino que si nos remontamos mucho en el tiempo, siglos atrás, al derecho romano, el derecho germánico, cuando hablaban del jus gentium, o incluso yo que soy español y que soy gallego y que vivo muy cerca de Compostela, en torno al Camino de Santiago, hace tantos siglos, se generó un ambiente de transacciones también culturales y comerciales que iban más allá de las fronteras nacionales y que afectaban también a la vida del imperio. Entonces, digamos que no es algo nuevo tampoco, la realidad supranacional del derecho administrativo. Incluso hay un profesor argentino, Agustín Gordillo, que él ya en los años 60 ya hablaba de que lo internacional era una nota distintiva y esencial del derecho administrativo. Claro que ahora eso lo hemos visto, como usted muy bien apunta, lo hemos visto y lo estamos comprobando incluso con fenómenos tan actuales como los escándalos de la FIFA y su posible control judicial, o lo estamos viendo en los tribunales que hay en la Organización Mundial del Comercio, lo estamos viendo también en cuestiones de arbitrajes internacionales en los que hace falta que se empiece a hablar de un corpus de principios de derecho público universal, porque a veces nuestra materia intenta ser atrapada por otras versiones un poco más comerciales y más privadas. No tengo nada contra el derecho privado, pero creo que cuando hay que analizar jurídicamente una concesión administrativa o un contrato administrativo, también hace falta contemplar la perspectiva de interés general. Es decir, que la realidad del derecho administrativo global es obvia. Ahora bien, siendo esto así, su pregunta también me trae a colación un trabajo que hicimos hace como 4 o 5 años, un grupo de profesores latinoamericanos que se escribió en inglés, que se llamaba Hacia el derecho público global, y que uno de los profesores que escribía el libro advertía y decía que el derecho administrativo global tenía que ser un derecho fundamentalmente, por ahora, que yo creo que se puede decir que es un derecho infieri, es decir, que es un derecho que está ahí, pero está en formación o en construcción, todavía no es una realidad acabada. Y este profesor hablaba de que debía ser un derecho principial, un derecho de principios, y él hacía el parangón
con el derecho primero que surge del Consejo de Estado francés, que los grandes autores, Leon Digui, Maurice Oriou, Barthélemy, Laferrière, todos hablaban que era un derecho de principios. El Consejo de Estado empezó haciendo principios, porque no había todavía muchas normas. Entonces, claro, vemos el derecho global y nos planteamos, ¿cuál es la administración global? El poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder legislativo global? ¿Cuál es el poder judicial global? Porque apunta este profesor y yo lo confirmo y estoy de acuerdo que efectivamente si resulta que las fuentes de la producción de normas y actos de relevancia general ya no son las fuentes tradicionales, porque resulta que el Comité Basilea III del derecho bancario, que está integrado por no siempre autoridades públicas o organismos tradicionales públicos, sino que son expertos, son gobernadores de bancos centrales, son gente que trabaja en esos ámbitos, pero una disposición, una norma de ese Comité de Basilea es más importante que la Constitución del país. Entonces necesitamos garantías de que esas normas que se producen, no ya digamos, por ejemplo, en el ámbito agrícola, los códex alimentarios, o en el ámbito deportivo, o en el ámbito cultural, o las decisiones del sistema de Naciones Unidas que afectan no a los estados, porque el derecho administrativo global, a diferencia del derecho internacional público, es un derecho que tiene un destinatario que es la humanidad. Piensen, las personas que nos están escuchando, cuando hubo aquella gripe aviar, hubo aquella gripe A, hubo que los estados se volvieron locos para comprar cantidad de medicamentos y, bueno, y luego se demostró que algunas de las decisiones de alarma que se adoptaron no estaban fundadas precisamente en reglas jurídicas, sino que había otro tipo de cuestiones que estaban ahí abajo, ¿no? Entonces, los principios son muy importantes y por eso en este momento creo que es un derecho que está emergiendo, que hay que analizar con cuidado y que hay que garantizar que tenga los principios clásicos del Estado de Derecho. Principios de participación, de revisión judicial. Hace poco el Tribunal de Estrasburgo ha anulado nada menos que una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia sancionadora porque no se le daba audiencia al sancionado. Claro. Entonces, son cuestiones muy elementales, muy importantes que creo que plantean con todo interés su observación. ¿Cómo no? Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia del profesor Rodríguez Arana, un especialista en Derecho Público, profesor meritísimo de la Universidad de Coruña, en España, y un gran amigo de República Dominicana. Presidente también del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es importante lo que dice Manuel. Claro. Que celebró en el país un congreso eminente, gracias a su generosidad. En el año 2011. Efectivamente. La verdad, profesor, que nos sentimos muy a gusto con usted. Mire, la verdad es que la importancia y las vertientes que está tomando el derecho administrativo, ya en el segmento anterior nos referimos de soslayo al derecho administrativo global, usted lo expuso de manera magistral. Pero también hemos visto que el derecho administrativo, como se vincula con la vida del ciudadano con la administración, tiene una incidencia determinante en todas aquellas tipos de actividades y sobre todo en este Estado liberal capitalista, donde se desarrollan múltiples actividades, donde empresas, ciudadanos, de una u otra manera interactúan con el Estado, sea que se produzca una concesión de un servicio público a una entidad privada, y eso genera un contrato entre la administración y esa empresa. Todavía en los estados como el nuestro, donde estamos en un proceso de construcción
de instituciones. Muchas veces se dan situaciones en que un concesionario, una empresa, celebra un contrato con el Estado y por determinada razón el Estado entiende que esa empresa no está cumpliendo con los términos establecidos o estipulados en ese contrato y procede a la rescisión unilateral del mismo. Obviamente que la parte que se siente agraviada pues recurre, y básicamente recurre ahora en estos momentos, antes no, cuando no existía la jurisdicción, a la jurisdicción contenciosa administrativa. Se habla de los poderes exorbitantes de la administración, que se le confieren como consecuencia de su protección o de su deber de proteger la colectividad. Ahora bien, pero también creo que es una cláusula, una normativa universalmente reconocida en lo que tiene que ver con el pacta non servanda, el respeto a lo pactado. ¿Cómo usted valora esta parte, esta intervención del derecho administrativo, sobre todo cuando se da este tipo de relación? Efectivamente, las cláusulas exorbitantes fueron el origen, en parte, del surgimiento del derecho administrativo en Francia, y así el Consejo de Estado lo confirmó desde su origen. Era un derecho especial, casi un derecho extraordinario. Y no es casualidad que algunas instituciones señeras del derecho administrativo, como el acto administrativo, emergen acompañados de un conjunto de privilegios y prerrogativas fenomenales como la ejecutividad o la ejecutoriedad de los actos administrativos, y la misma teoría de la autotutela declarativa y ejecutiva de la administración, en mi humilde opinión, hoy en día tienen que ser replanteados. ¿Por qué? Porque es verdad que la administración atiende asuntos de la comunidad, de la colectividad. Dicho en términos más modernos, sirve con objetividad al interés general y necesita medios para que el interés general prevalezca, porque moralmente tiene una categoría superior al interés particular. Ahora, esto que se afirma desde la teoría tiene que ser contrastado en la realidad concreta, y por eso el derecho administrativo también es un derecho muy casuístico, donde no se pueden hacer apreciaciones atemporales, dogmáticas y universales y con una pretensión de que se apliquen en todos los países de la misma manera. Claro que los negocios jurídico-administrativos, la administración ha tenido y tiene una posición especial que se deriva de que sirve objetivamente al interés general, pero es una posición especial no de poder o privilegio, de servicio, de servicio. Lo que grava la administración son deberes más que privilegios y prerrogativas. Esto es una perspectiva distinta, novedosa para acercarse a estas cuestiones, y desde el punto de vista, todos los pliegos de concesiones administrativas, y nosotros los profesores en la clase que damos sobre las formas de extinción de los contratos y de las concesiones, que es un contrato, la concesión de un servicio público es un contrato, estudiamos que una es la rescisión unilateral por razones de interés público. Claro, cuando la administración realmente ha llegado a la conclusión de que esa concesión se está realizando con perjuicio a los ciudadanos, que puede ocurrir, lo que tiene que hacer es un ejercicio de gran racionalidad y previamente dar conocimiento al concesionario de cuáles son las razones en cuya virtud esa concesión está poniendo en peligro los derechos de los ciudadanos o está incumpliendo los pliegos, porque los pliegos, a pesar de que el contrato administrativo muchas veces se pone en cuestión su naturaleza de contrato o contrato de adhesión, porque al final el contratista se adhiere a un pliego que previamente la administración publica y entonces la empresa asume ese negocio jurídico en esas condiciones. Y una vez que lo firma, pacta sunt servanda. Y hay una institución también que ustedes conocen muy bien, y las personas que nos escuchan o que nos ven, que saben de derecho administrativo, que es el equivalente económico, es el equilibrio de la ecuación financiera que hablaba Gaspar Ariño hace muchos años en su tesis doctoral, y que es verdad. Y por lo tanto, es verdad que la administración tiene una posición especial, pero para atender el servicio público pensando en la calidad
desde los ciudadanos. Entonces, sí que la Administración puede, si es capaz de explicarlo racionalmente y con audiencia previa a la empresa, decirle, mira, pues este puerto o este transporte de viajeros o esta electricidad, el servicio de electricidad, pues no se está realizando conforme a lo pactado. Te hemos advertido 40 veces de estos apagones, oye, y ya los ciudadanos no pueden soportar ya más apagones y más cortes de la electricidad. Entonces vamos a rescindir este contrato, vamos a buscar otro contratista. Una buena administración, ¿qué hace? Bueno, pues empieza a buscar ya un contratista con publicidad y concurrencia, de manera que no se quede, digamos, el contrato al pairo o sin un contratista. Entonces, creo que es compatible seguir manteniendo que la Administración tiene una posición jurídica que deviene de su servicio objetivo al interés general, pero que tiene que expresarse siempre en forma razonable, porque el interés general del Estado de Derecho es un interés general que es concreto y es argumentado. La Administración no puede decir, pues, por razón de interés general se acabó el contrato. No, oiga, eso era de la época del rey absoluto, del Estado absoluto. Ahora hay que decirle, pues mire, le hemos advertido 14 veces de que el servicio no está realizándose con las condiciones de calidad que están aquí pactadas y en beneficio de los ciudadanos vamos a tener que rescindir el contrato y abrir una nueva licitación. Y, bueno, ustedes a lo mejor pueden continuar mientras no se elige al nuevo concesionario, pero está claro que si se piensa en los ciudadanos, estas técnicas tienen otro alcance y otro significado. Profesor, precisamente en ese orden de ideas y lo que concierne al contrato administrativo, usted también ha escrito mucho sobre él. Ciertamente es una categoría muy, vamos a decir, polémica. Claro. Desde un inicio, yo recuerdo, bueno, los trabajos del profesor Mayer, que cuestionaba inclusive la existencia de un contrato administrativo, porque decía que la administración no hacía actos bilaterales o no podía, siempre actuaba de forma unilateral y bueno, incluso en esa discusión hasta Kelsen intervino. O sea, Kelsen, que yo siempre digo que antes de dar derecho constitucional, lo primero que hizo fue dar derecho administrativo en la Universidad de Viena, de modo que el derecho constitucional debe agradecer, ¿no?, al derecho administrativo que le hiciéramos ese préstamo. Pero bueno, el mismo Londigui también intervino en esa tesis. Bueno, y finalmente llegamos a una especie de, en algún momento, de consenso de que sí, había un contrato administrativo. Sin embargo, por ejemplo, el caso dominicano, que tenía esa noción del contrato administrativo, pero más asociado al tema de la competencia del foro judicial. De que cuando estábamos en presencia de un contrato administrativo, bueno, la jurisdicción competente era la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, se cuestiona ya este tema del contrato administrativo. Esto de que la administración, el interés general como un elemento distintivo, de que la administración, de que será administrativo el contrato solamente cuando haya un interés general de por medio, pero uno dirá, bueno, pero siempre hay un interés general de por medio. Cuando la administración pública realiza una actividad contractual o concretiza un negocio jurídico en ese sentido. Pero esta categoría del contrato administrativo, ¿cómo está en la actualidad? Se habla de contrato público, se habla de contratos estatales. ¿Cuál es la realidad del concepto del contrato administrativo? Si todavía nos sirve, si todavía es una categoría que se mantendrá en un futuro en el derecho administrativo. Las categorías del derecho han existido, existen y existirán. Llevamos muchos siglos, desde que Ulpiano, los posglosadores, nos han hablado de los conceptos, de la teoría general del derecho, y vamos viendo que efectivamente evoluciona el derecho porque es una ciencia dinámica, una ciencia social dinámica, pero las categorías permanecen. El acto jurídico, pues ahí está, la responsabilidad, sea del Estado, de la empresa, ahí está, y el contrato o los contratos. Yo, fíjese que me gusta hablar más de los contratos públicos. Correcto. Porque creo que no es lo mismo un contrato de gestión de un servicio público que un contrato de obra pública. Tienen
manteniendo pues, el denominador común de que hay presencia administrativa, pero un contrato de obra pública, por ejemplo, en relación con el tiempo, es un contrato que se llama de término esencial y que una vez que se hace el hospital, el colegio, se acabó, pero hay contratos de gestión de servicios públicos que, por su propia naturaleza, la duración del tiempo pues modula muchas de sus vicisitudes jurídicas. Entonces creo que es una categoría importante. Ha habido muchas discusiones a lo largo de la historia sobre la pretendida sustantividad del contrato público. Otto Mayer, por supuesto, nosotros en España los trabajos, ¿verdad?, de Rafael Entrena Cuesta, Eduardo García Enterría. Y realmente cuando uno se acerca a la categoría del contrato público e intenta, digamos, subsumirla en el contrato privado, claro, se va a encontrar muchas sorpresas. Pero yo creo que hay una distinción que afecta precisamente a la existencia de un interés que va más allá de la mera contraposición de intereses particulares, que se refiere precisamente a la comunidad. Entonces, claro, cuando estamos planteándonos un contrato de concesión de un servicio público, yo ahora estoy trabajando en un parecer que tengo que entregar dentro de unos días, es un caso de derecho internacional de un país, de una ciudad, no es aquí, es en otro país de América, una concesión de agua potable, una ciudad importante. Claro, el régimen jurídico de una concesión de agua pues es un asunto que afecta a las condiciones de vida de los ciudadanos. Porque si el agua potable es un agua que está en condiciones óptimas para su consumo, bueno, pues el ayuntamiento en cuestión está cumpliendo con la finalidad que tiene ese negocio jurídico, y si no, pues no está cumpliendo, ¿no? Entonces, la existencia siempre de usuarios del servicio, de ciudadanos que van a verse beneficiados o perjudicados de la calidad del servicio, hace que ese negocio jurídico que llamamos contrato atribuya al Estado, sea el Estado nacional, sea el ayuntamiento, sea el Estado federal, sea la comunidad autónoma, un conjunto de poderes que, por ejemplo, Bandeira de Melo, un profesor brasileño, habla de poderes servicio, que esto ya lo decía Santi Romano hace mucho tiempo en Italia, son poderes servicio, no son poderes privilegio o prerrogativa, son poderes de servicio. Y eso explica que, intentando reducir toda esa visión de las cláusulas exorbitantes que todavía perviven y que tenemos que empezar a ser conscientes, por ejemplo, de que la prerrogativa de la interpretación de las cláusulas oscuras de los contratos que tiene la Administración es algo anacrónico, porque la que redacta los pliegos es la Administración. Entonces la Administración redacta el pliego y luego va a interpretar su oscuridad si lo hace oscuro. Bueno, estas cosas que todavía perviven y que realmente sorprenden a los que nos están viendo, pues tienen que ser replanteadas de una forma categórica. Ahora, yo creo que la idea de la colaboración del particular, en este caso del empresario con la Administración, es una idea básica. Otto Mayer tenía un problema, es un gran profesor y todos le debemos muchas explicaciones, pero él no entendía más allá de la unilateralidad. Pero también por su formación y por el tiempo en que estudió. Pero hoy en día la unilateralidad pues es que no puede ser la propiedad esencial del funcionamiento de la Administración, porque está en relación... los actos administrativos se cuestiona la unilateralidad. Efectivamente, hasta se cuestiona. Imagínense que es la categoría por excelencia del derecho administrativo. Entonces ahora, claro, el contratista pues es un colaborador de la Administración para que los ciudadanos tengan mejores obras públicas y mejores servicios públicos. Que la forma jurídica más adecuada es el contrato, parece que es evidente. Que también hay que buscar formas en las cuales haya una mayor participación de la sociedad, de los ciudadanos y la iniciativa privada en asuntos tan elementales como son los pliegos. Nosotros en Europa tenemos ahora unas directivas que se acaban de promulgar en 2014 y que tenemos que implementar, por ejemplo, en España en abril de 2016, que nos van a exigir pues, un esfuerzo muy grande en materias tan difíciles y tan complicadas como todos estos contratos de participación público-privados, que no son negocios jurídicos sencillos, ¿verdad?, pero que evidentemente pues hay que buscar la manera de que entre todos
los ciudadanos tengan mejores servicios públicos y mejores obras públicas. Transparentar la participación tanto de la parte concesionaria como del Estado y que el ciudadano tenga la oportunidad de hacer sus observaciones. Efectivamente, y eso es un desafío muy complicado, porque no tenemos en Europa al menos una cultura de la transparencia, según mi modo de ver, en la medida que sería menester, y sin embargo, este tipo de contratos, por ejemplo, que se hacen sin publicidad o de forma restringida o con unos diálogos competitivos entre la Administración y las empresas seleccionadas de forma directa, todo esto muy delicado. Nosotros, la Unión Europea nos ha advertido ahora hace un tiempo de que las fuentes de la corrupción en Europa son el urbanismo, la contratación y la financiación de los partidos políticos. ¿Cómo se consigue un balance entre el respeto a lo pactado, digamos, por un lado, y la necesidad del Estado de lograr satisfacer esas necesidades de la comunidad? ¿Cuál es el equilibrio que debe existir? ¿Cómo puede lograrse? ¿Cuáles son esos elementos que definirían, digamos, ese Estado que podríamos decir aceptable en un Estado de Derecho? Bueno, es muy difícil contestar esta pregunta así en términos generales, pero yo creo que el derecho administrativo tiene dos características que lo distinguen, no netamente de otras ramas del derecho público, pero que en el derecho administrativo cobran una especial relevancia. Por una parte es su compromiso con la racionalidad. Así surgió, así se ha desarrollado y yo espero que así siga desarrollándose. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esa posición que tiene la Administración, especial y distinta, no preferente ni privilegiada, sino distinta, tiene que expresarse justificando, motivando y argumentando continuamente la toma de decisiones cuando se salen del ámbito natural de lo que es una relación de igualdad. El derecho privado, la igualdad procesal debe ser una característica pues que se ha planteado desde hace mucho tiempo. En cambio, en el proceso contencioso administrativo la igualdad procesal es muy discutible todavía, y sin embargo hay que buscar que la Administración no tenga unos privilegios como los que tiene, por ejemplo, cuando el expediente no lo entrega de forma completa. El pobre ciudadano tiene que estar pidiendo el expediente completo o faltan informes y resulta que pues, se los dan a última hora y no tiene tiempo de leerlos. En fin, tiene que haber realmente un ejercicio de racionalidad que sea proporcional a la magnitud de los poderes que tiene la Administración. Hay toda una discusión también sobre los poderes implícitos, sobre las prerrogativas, pero yo creo que la racionalidad, si conseguimos que la Administración explique racionalmente la toma de decisiones y cuando en un negocio jurídico quiere preservar el interés general, creo que daremos un buen paso. Y luego hay también otra cuestión que tiene que ver con la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía sea consciente de que con sus fondos, con los impuestos, está pagando el Estado y la Administración, pues será una ciudadanía que va a exigir más. Y esto creo que nuestras reformas administrativas, por lo menos en Europa y ahora en España con la que se avecina, después de los últimos cambios que se han producido en las elecciones locales y autonómicas, pues van a llevar necesariamente a que, lo que antes decía nuestro moderador, que hay que hacer un esfuerzo de transparentar. Yo esta mañana he dado una conferencia en un foro aquí en la República Dominicana sobre la buena administración. Una cuestión que me han preguntado tiene que ver con, por ejemplo, las páginas web y los procesos de contratación de los entes públicos. Si en las páginas web aparece el proceso dinámico de contratación, desde los pliegos de cláusulas administrativas, que se sepa cuáles son y que se puedan leer por cualquiera que tenga interés en ello. Luego, que se sepa qué empresas han presentado, cuáles son sus ofertas, sin que se desvelen cuestiones de estrategia empresarial, como es lógico. Y luego, que se sepan los criterios de adjudicación y cómo la mesa de contratación ha aplicado esos criterios. Bueno, estamos realmente caminando hacia un derecho administrativo mucho más sencillo y que además yo creo que puede conseguir ese balance o ese equilibrio. Garrido Falla, que era un viejo profesor español que falleció en ejercicio en la Corte Constitucional, él decía que el derecho administrativo es una rama del derecho público que debe buscar el equilibrio entre el poder de la Administración y el derecho subjetivo y el interés legítimo del ciudadano.
Es muy difícil. Es muy Bien. difícil. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y ya vamos a recapitular en el próximo segmento sobre este y otros aspectos de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. Patria, ¿oíste? Somos patria. Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con el profesor Rodríguez Arana. Un verdadero honor contar con su presencia, profesor, aquí en Principalmente. Profesor, la verdad es que una hora no es tiempo para tratar con usted la diversidad de temas que tenemos en el derecho administrativo. No quería, sin embargo, que nos pasara este momento con usted, ya en el último segmento que nos queda, para tratar un aspecto que a mí siempre me ha motivado del derecho administrativo, porque tiene vinculación con un derecho que también se pudiera considerar autónomo en cierta medida, que es el derecho ambiental. Claro. Sin embargo, el derecho ambiental, que cada día toma más fuerza debido a los grandes desequilibrios ecológicos, fundamentalmente provocadas por la acción humana. No me cabe la menor duda de que la acción humana ha sido determinante en todo lo que tiene que ver con los desastres ecológicos y sobre todo ahora con el cambio climático que se está produciendo a escala global y que tendrá repercusiones catastróficas para la humanidad. Por consiguiente, esa rama del derecho, como lo es el derecho ambiental, yo creo que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la preservación, conservación y hasta rehabilitación de los recursos naturales, que cada día son más finitos, tanto los renovables como los no renovables. Los renovables porque el ser humano, en su afán de lucro, te destruye la foresta, y la destrucción de la foresta trae como consecuencia la desaparición de las cuencas hidrográficas, es decir, de los ríos, y dentro de un tiempo quizá no muy lejano, tendremos a la humanidad guerreando por agua, porque no hay agua. Entonces el agua será un recurso tan apreciable que provocará guerras entre los seres humanos. Y eso todo como consecuencia de un uso irracional, desmedido de los recursos naturales. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he puesto especial interés al derecho ambiental. Pero hemos visto que a medida que va pasando el tiempo, también el derecho administrativo tiene una correlación determinante y una relación muy estrecha con el derecho ambiental, y ya se habla del derecho administrativo ambiental. ¿Cómo usted vislumbra esa relación? Si hay una interdependencia, hay una autonomía, o pudiera considerarse como una relación
de hermanos y de mellizos entre el derecho ambiental y el derecho administrativo. Comparto todo su reflexión acerca de la importancia del derecho ambiental. Cuando estaba hablando me vino a la mente también hace muchos años, cuando se planteó las relaciones entre el derecho tributario y el derecho administrativo, que un egregio profesor español, Sáenz de Bujanda, que fue de los grandes hombres, Fernando Sáenz de Bujanda, sí, de los grandes fiscalistas que tuvimos, que él decía con gran sencillez que el derecho tributario era hijo del derecho administrativo. Porque el procedimiento tributario es un procedimiento administrativo. Correcto. ¿Verdad? Y mutatis mutandis, la importancia que tiene el medio ambiente, que está en todas nuestras constituciones, como en algunas incluso como un derecho, en otras como un principio rector de la política social y económica, y que plantea que la persona tiene derecho a la calidad de vida, a un nivel de vida adecuado, que incluye el derecho a disfrutar de los bienes naturales, incluso el derecho al paisaje. Yo escribí hace un tiempo, porque me lo pidieron para un libro sobre la identidad colectiva de Galicia, que es la región en la que vivo, me plantearon que hiciera una aportación sobre el paisaje. Claro, el paisaje en cada territorio tiene unas características muy singulares, en la República Dominicana, en otras naciones, y que las personas puedan disfrutar de un buen paisaje, que es lo importante que es el paisaje. Mi ciudad tiene también un malecón, le llamamos Paseo Marítimo, La Coruña, de 13 kilómetros, y realmente hubo una discusión hace mucho tiempo sobre si el paseo marítimo debería hacerse o no, porque había que proteger el dominio público marítimo terrestre. El tiempo ha dado la razón de que el medio ambiente está al servicio de la persona, no la persona al servicio del medio ambiente, porque también en la ecología hay muchas posiciones y muchas maneras de afrontarlo. Yo tengo una visión humanística del derecho, también del derecho ambiental. Entonces, la realidad del derecho ambiental en mi país, y creo que en buena parte de Europa, es que empezó siendo una parte del derecho administrativo, porque son los poderes públicos los que tienen las facultades y las competencias para la ordenación del territorio, para tomar decisiones, por ejemplo, en la implementación de industrias, de lo que se llama el estudio de impacto ambiental, y fue la administración la que realmente ha tenido una participación muy importante, también de la mano de una sensibilidad ecológica que viene de muchas ONGs que han hecho una labor muy positiva, ¿no?, en esta materia. Siendo esto así, incluso en mi departamento de la Universidad de La Coruña, de Derecho Público, hay un profesor y un grupo de estudio que explican derecho ambiental dentro del derecho público. Es probable que si ese profesor estuviera aquí, él diría que es una rama autónoma. Yo lo comprendo. Sí. Y seguramente, sustancialmente, lo es. Ahora bien, es como decir, el derecho del dominio público, el derecho de los bienes públicos, ¿es un derecho distinto del derecho público administrativo o no? Yo creo que es una parte. Que tenga una pretensión de autonomía no quiere decir que no sea importante. Yo creo que el derecho ambiental, que es tan importante como que cualquier institución jurídica enseguida, como es un derecho transversal, porque yo sí creo que el derecho ambiental es transversal, se relaciona con el penal, con el civil, con el mercantil, con el industrial, con el administrativo, por supuesto, hasta el punto, por ejemplo, que todas estas instituciones de energía renovable que estamos viendo, llamamos los molinos de viento, que se nos ubican en lugares además estratégicos, porque están frente a las costas y que impiden muchas veces el paisaje. Yo también tuve hace poco, me pidieron una opinión sobre mi punto de vista jurídico acerca de las concesiones que dan los municipios para estas fuentes de energía renovable y su contraste con el derecho al paisaje. Correcto. Porque hay que buscar equilibrio. La idea que usted planteaba del balance, del equilibrio, de Garrido Falla, pues son ideas que tienen que estar presentes. Y claro, es el uso racional de los recursos naturales, y también tiene que ser compatible con las industrias. No se puede decir, no, fuera la industria, porque salvo lo que todos conocemos muy bien de los espacios naturales protegidos, que evidentemente ahí no puede haber industria ninguna, porque son espacios que por su especial naturaleza tienen que estar al margen de cualquier
construcción o cualquier pretensión industrial, porque los devastaría o equilibraría la biosfera o acabaría sencillamente con esos espacios protegidos. Entonces creo que es una rama del derecho en crecimiento. Creo que se justifica que haya cátedras de derecho ambiental, que pueden estar o no vinculadas al derecho administrativo. Nosotros las tenemos vinculadas al derecho administrativo. Y para terminar, yo le diría que el principal profesor que más ha contribuido al derecho ambiental, por lo menos en España, y creo que en América también, que es Ramón Martín Mateo. Ah, claro. Sí. Ramón Martín Mateo. Ramón, que paz descanse, que se murió hace 2 años, era un hombre que dio la gran batalla por el derecho ambiental, era administrativista. Y desde el derecho administrativo creó el derecho ambiental. Conectó y fue el gran padre del derecho ambiental. El propio profesor Esteve Pardo hizo... Pepe Esteve tiene un trabajo, un manual sobre derecho medioambiental. Bueno, profesor Jaime Rodríguez Arana, para nosotros principalmente la verdad que ha sido un gran honor contar con su presencia, y la verdad es que no quisiéramos desaprovechar la oportunidad para emplazarlo, que cuando usted realice una próxima visita aquí a República Dominicana, por intermedio de Manuel, que es parte fundamental de este programa, pues usted nueva vez nos honre con su presencia, porque la verdad es que se nos quedaron una vastedad de temas. Todos los temas se han quedado. Sí, increíble. Para tratarlo, porque ciertamente 1 hora es muy poco tiempo para tratar temas tan importantes, sobre todo con una persona como usted, de la vastedad de sus conocimientos y sobre todo con la profundidad con que usted aborda todo y cada uno de los mismos. Para nosotros un placer, verdadero a su honor. disposición. Y muchas gracias, don Jaime.